Dios por medio de su palabra. Amén. Gracias le damos al Señor por esto. Bueno, mis hermanos y hermanas en el Señor, como ustedes bien lo saben, estamos estudiando la primera de Juan. Le invito a que abra su escritura en la primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 4, verso 16. Primera de Juan, capítulo 4, verso 16. Estamos estudiando la primera de Juan, verso a verso. Amén. Versículo por versículo estamos estudiando esta palabra de Dios. Leamos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Una vez más, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Amado Señor, soberano y glorioso Salvador, suplicamos por medio de las Escrituras que nos permitas, Señor, entender con claridad lo que tu palabra quiere decirnos a cada uno de nosotros. Danos, Señor, la sabiduría. No queremos solo llenarnos de conocimiento, queremos, Señor, ser sabios para aplicar estas verdades a nuestro diario vivir. No queremos ser personas que tan solo oigan esta palabra. Queremos ser personas que pongan por obra la palabra del Señor donde quiera que nos encontremos. Por amor de tu bendito nombre, danos la claridad por medio de las Escrituras. Te lo suplico, te lo ruego, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Gloria sean al santo, bendito y solo soberano Dios. Gracias le damos al Señor. Como usted bien lo sabe, estamos estudiando esta primera de Juan, versículo por versículo. Hemos llegado por la misericordia del Señor ya al capítulo 4 y en este día, martes, estudiaremos solo el verso 16. Al analizar desde el verso 7 hasta este versículo 16 nos damos cuenta que el apóstol Juan especifica de qué se trata el amor de Dios. Necesitamos usted y yo entender con profundidad lo que el amor significa. Hemos estado hablando a través de estos días, casi un mes ya, acerca de lo que es, o de lo más bien de lo que significa que Dios es amor. Lo hemos dicho de muchas maneras. No es que Dios tenga amor. Dios, en su esencia, es amor. Por lo cual ninguna persona de esta tierra conocerá verdaderamente lo que es el amor hasta que conozca a Jesús. Amén. Hoy en día el amor se ha traducido en sensaciones, en sentimientos, en cosas banales que van y vienen. ¿Por qué decimos esto? Porque hay gente que dice es que yo siento esto por esta persona. Pero ¿por qué pasan los años y después lo deja de sentir? ¿Es acaso eso amor? Sabemos que el amor dentro de sí tiene sentimiento, pero el sentimiento en sí no es amor. El amor, lo hemos expresado a través de las Escrituras, es un acto. El amor de Dios es hacer algo por el otro. El amor de Dios se refleja en hechos y no solo en palabras, en evidencias claras de lo que verdaderamente el amor significa. El amor es la base primordial de las Escrituras, porque si Dios no tuviera amor, ninguno de nosotros sería salvo. Porque el Señor solo por su amor nos ha dado una hermosísima oportunidad de poder encontrar salvación en Él. Si Él nos salva, no es porque nosotros seamos las mejores personas. Si Él nos salva,
no es porque nosotros hayamos hecho los méritos suficientes para merecer el cielo. Si Él nos salva, es porque Él lo ama. Y nos ama desde lo más profundo de su ser, predestinándonos desde antes de la fundación del mundo. Dice la Escritura, verso 16, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dos bases fundamentales dentro de lo que es la creencia del cristiano. Aquí Juan hace este énfasis y dice, nosotros conocemos y nosotros también creemos. ¿Se fija que uno no puede creer sin conocer? Primero tenemos que conocer para creer. Y usted dirá por qué. Aparece cualquier persona a vendernos algo o a decirnos algo. Pero si nosotros no tenemos el conocimiento de lo que ese algo significa y no tenemos el conocimiento de quién es el que está pasándonos todas estas cosas, nosotros nunca vamos a llegar a entender ni siquiera en lo más mínimo lo que es creer. Si usted y yo creemos en Dios porque le conocemos. Por eso el Señor dice en Jeremías, capítulo 9, versículo 27, alábese en esto el que se hubiere de alabar, en conocerme y entenderme. Dios quiere ser conocido. Se fija, Dios no se anda escondiendo de nosotros. Él quiere ser conocido por usted y por mí. Pero desde el principio ocurre una tónica, si lo podemos decir de esa manera. Y eso es que el hombre, en vez de acercarse a Dios, en vez de conocer a Dios, huye de Dios y se esconde de Él. Por eso, llegando a este punto de las Escrituras con respecto a lo que Dios es en sí mismo, la esencia misma del amor, si no lo conocemos a Él, escúcheme bien, si no conocemos a Dios por medio de la Biblia, nunca conoceremos lo que el verdadero amor significa. Para que un esposo y una esposa amen verdaderamente, se amen entre sí, como Dios quiere y de la manera más sana, nunca lo van a lograr si primero no conocen a Dios y propiamente tal no conocen el amor de Dios. Si hay algo que debemos conocer acerca del amor de Dios, es propiamente tal esta palabra en griego conocer. Porque conocer significa llegar a conocer o llegar a entender algo y reconocer algo. Entonces, cuando estamos hablando de que conocemos el amor de Dios, es que nosotros tenemos el pleno conocimiento de lo que el amor de Dios significa. Pero hoy en Dios se habla de un Dios de amor, en muchas iglesias se habla que Dios es amor, se habla, cierto, del amor de Dios, se habla de que debemos amarnos unos a otros, se habla de que debemos amar a nuestros prójimos como a nosotros mismos, pero sabemos lo que el amor significa. Y ese es el error que hoy en día se está cometiendo. Es que al no conocer a Dios y no conocer propiamente tal el amor de Dios, estamos cerrando o pelándole al blanco porque estamos amando a nuestro prójimo. Pretendemos amar a Dios de una manera humana. Si hay algo que las Escrituras nos han enseñado a cada uno de nosotros, es que el hombre fue creado en el principio a imagen y semejanza de Dios. Pero a la vez, cuando el hombre y la mujer pecan delante de los ojos de Dios, esa imagen queda destrozada. Por lo tanto, cuando una persona muestra el amor humano,
está mostrando no el amor de Dios, sino que un amor corrompido, un amor corrupto, un amor influenciado por el mal. ¿Cuántas personas dicen hoy en día a alguien, te amo? Y después golpean a su mujer. Después, viceversa, mujeres tratan mal verbalmente a sus esposos. ¿Cuántos se dicen te amo, pero después se andan engañando unos a otros? ¿Cuántos se dicen te amo y no son capaces de sustentarlo con lo más básico al otro? ¿Cuántos hoy en día hablan tanto del amor, pero tan poco conocen de él? Así también muchos dicen amar a Dios y cantan como cantábamos hace un momento, Dios de amor. Pero verdaderamente sabemos, conocemos, hemos llegado a conocer, hemos llegado a reconocer lo que el amor significa. Y aquí viene la primera pregunta para usted y para mí. ¿Conoces el amor según Dios? ¿Conoces lo que verdaderamente amor significa? ¿Lo conoces verdaderamente? Lo hemos dicho y he explicado tantas veces, pero creo que es necesario repetirlo, así como Juan lo está repitiendo en este siguiente verso, porque no es primera vez que Juan está hablando de que Dios es amor, lo ha reiterado en muchas ocasiones dentro de estos versículos, por lo cual él quiere darnos a entender una y otra vez lo que el amor de Dios significa. El amor del hombre y el amor de Dios son dos cosas totalmente diferentes. Mientras el amor corrupto del hombre se basa en sentimientos y sensaciones, el amor de Dios se basa en hechos concretos, en hechos evidentes, en hechos que verdaderamente usted puede contemplarlo y ver. Porque cuando el Señor habla y dice con amor eterno te he amado, ¿qué está diciendo? Yo no te voy a dejar de amar. Yo no te voy a dejar de amar. Y como yo no te voy a dejar de amar, te voy a prolongar mi misericordia. Y usted quiere decir, pero ¿qué significa misericordia? Misericordia es extender favor a aquellos que no se lo merecen. Extender favor hacia aquellos que no se merecen ese amor, que no se merecen ese favor. Entonces, es necesario repetir lo que el amor de Dios significa, pero no solo repetirlo, sino profundizarlo. Porque no puedo decirle, hermano, hemos predicado tanto acerca de esto y conocemos totalmente el amor de Dios. No le puedo decir eso, porque este amor es tan profundo, es tan grande, es tan sublime, que excede el conocimiento humano. Que excede un conocimiento, ¿cierto?, de su totalidad de amor, pero sí lo podemos de alguna manera comprender. En primer lugar, debemos entender que el amor, según Dios, no es como el amor humano corrupto. El amor humano es corrupto. Pensemos la corrupción como algo que se está pudriendo o está en proceso de pudrición. Aunque usted pueda contemplar una fruta que se ve tan hermosa, pero tiene un pedazo de corrupción, ¿eso qué la hace? Una fruta que está pudriéndose. Por lo cual no es la perfección, es algo que ya va a tener que sacarle un pedazo para sacarle lo malo. Por eso usted puede ver el amor y lo puede analizar en la vida humana, porque no quiero decir con esto que el amor humano es totalmente corrupto, no. Pero cuando hablamos del amor de Dios hablamos de un amor perfecto. Cuando hablamos del amor humano hablamos de un amor imperfecto. Por eso debemos entender esta diferencia. El amor de Dios es perfecto, el amor humano no. Por lo cual, si no amamos como el Señor nos manda a través de las Escrituras, será imposible cumplir con su palabra. Será imposible amar a Dios y amar a nuestro prójimo. El
Dios, lo hemos dicho, no solo tiene amor, Él es amor. Por lo tanto, si no le conocemos, jamás sabremos lo que esto significa. Dios es amor. Dios es la esencia del amor. Dios es amor. Y si no conocemos a Dios, si no le conocemos, nunca llegaremos a entender lo que amor significa. Nunca lo entenderemos con profundidad, nunca lo entenderemos. Solamente analizaremos el amor de manera superficial. Piensen cuántas personas se están casando, pero a la vez cuántas personas se están separando. Vean cuántas personas se prometen amor y cuántas personas se están traicionando. Lo hemos dicho también en innumerables oportunidades. A cuántas personas alguna vez en nuestra vida le hemos dicho te amo y nunca más la hemos visto. Ni siquiera sentimos algo por esas personas. ¿Y por qué? Porque verdaderamente no hemos amado, ni entendíamos en ese momento lo que el amor significa. El amor, según Dios, es más que una sensación o un sentimiento. Hablando, de manera explícita, pero también de manera recatada, no sé si se ha fijado que las personas cuando tienen relaciones sexuales, ¿qué es lo que dicen? Van a hacer el amor. Pero realmente eso es el amor. ¿Se fija cómo el ser humano ha reducido esto a un deseo carnal? ¿Cómo el ser humano ha reducido el amor de Dios a sensaciones que van y vienen? Porque una sensación es de un momento. Y esa sensación en algún momento se va a terminar. ¿Y eso quiere decir que el amor se termina? No. Hay gente que dice es que ya no te amo. Eso es imposible. Según el amor de Dios dice que es eterno. Dios no puede amar algo y después no amarlo. Dios lo ama para siempre. Dios ama a sus criaturas y las ama para siempre. Por eso entendamos la totalidad de lo que el amor de Dios significa. El amor, según Dios, es más que una sensación o un sentimiento. El amor de Dios es un hecho. ¿Se fija cómo llegamos a entender? Y eso lo hemos repetido y lo seguimos repitiendo. El amor de Dios es un hecho. ¿Dónde podemos ver el amor de Dios? En el texto más usado, San Juan 3:16. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que lo abrazó, amó Dios al mundo que lloró con él, amó Dios al mundo porque le tocó, su mano, lo acarició, lo abrazó, le dio un beso, ¿no? Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, dice, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando Dios ama a sus criaturas, Él da lo más importante, para Él. Cuando Dios ama verdaderamente algo, Él hace algo. Y en esta ocasión el hombre está en un lado de total oposición en contra de Dios. El hombre y la mujer están alejados de Dios. El hombre y Dios están enemistados. Pero como el amor de Dios ha prevalecido, eso quiere decir que Dios nos ama, pero Él tiene que cumplir con su justicia para extendernos su favor. Amén. Que Dios nos ame no significa que Él dice, ustedes son corruptos, ustedes están llenos de pecados y de faltas, ustedes son personas que no pueden permanecer sin pecar ni siquiera un solo día, pero yo voy a obviar eso y lo voy a amar. No. Dios tiene que darle castigo a ese pecado. Pero ¿qué hizo el Señor? Dio a su único Hijo. Dios Padre entregó a su único Hijo, lo que más ama,
La expresión misma del amor que ha tenido desde los días de la eternidad, lo entrega para salvarnos de nuestros pecados, para pagar nuestra culpa de nuestra corrupción. Esto significa que si Dios nos ama, Él lo ha dado todo por sus seres amados. Él lo ha dado todo, aún lo más preciado para Él. Por eso el apóstol Pablo dice, si Dios no se ha reservado ni siquiera a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará todas las cosas? Si Dios no se reservó ni lo más importante, ni lo que más ama, ni en lo que más Él tiene complacencia, ¿cómo? ¿Cómo Él nos va a dar todas las cosas? Entonces el amor de Dios es un hecho. No es prometer en un altar, yo te voy a amar para siempre y no cumplir. Cuando Dios ama, Él ama para siempre. Y quiere que usted y yo aprendamos lo que amor significa. Y amor no significa mirar mi propia conveniencia. Es que yo te voy a amar cuando solamente tú hagas una buena comida, yo te voy a amar cuando tú solamente te comportes como yo quiero. No. El amor no sacia el narcisismo, el amor de Dios no sacia la autocomplacencia, el amor de Dios no es como el amor del mundo. Porque el amor del mundo es como un termómetro. A veces está arriba, otras veces abajo, otra vez arriba, otras veces abajo. Pero el amor de Dios es como un termostato. Siempre se mantiene en una línea. Se mantiene en una óptima condición. Siempre quiere mantener las cosas en una óptima condición. No es que un día, ¿cierto?, uno se porte bien delante del ojo del Señor y el Señor diga, ahí te estoy amando. Y después uno se porte mal, no, ahora no te estoy amando. No, el amor de Dios no es así. Yo di a mi único hijo, di lo que más ama, para amarte a ti. Para amarte a ti y amarte a mí. Y amarme a mí. Me gustó mucho cómo un pastor lo explicó con más profundidad. Y esto se complementa con lo que hemos estado estudiando acerca del amor de Dios. Recuerda que no solamente hemos estudiado cuando decimos Dios es amor, no solo hemos dicho amor significa un hecho. Si se acuerda de lo que hemos estado predicando acerca del amor de Dios, hemos llegado a esto. Recordemos, ¿por qué dice, qué significa que Dios nos ame por amor de su nombre? ¿Se acuerdan? ¿Qué significa que Dios nos ame por amor de su nombre? ¿Se fija lo importante que entender esto se reitera una y otra vez? Cantábamos hace un momento el Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me faltará, en lugar de delicados pastos Él me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, dice, por amor de su nombre. Veamos también lo que dice el Salmo 25:11. Si el Salmo 23:3 dice que Él por amor de su nombre Él nos va a sustentar. El Salmo 25:11 dice la Escritura así: por amor de su nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado, que es grande. O sea, Dios va a perdonar mi pecado grande. Lo va a perdonar por amor de su nombre. Ezequiel, capítulo 20. Y estas no son las únicas menciones que hay. Dios utiliza en muchas oportunidades la expresión por amor de su nombre. Ezequiel, capítulo 20, versículo 44, dice el Señor: y sabréis que yo soy Jehová, cuando haga con vosotros, por amor de mi nombre, no según vuestros caminos malos, ni según vuestras perversas obras, oh casa de Israel, dice Jehová
El Señor. Dios nos ama por amor de su nombre. Y dice, no según vuestros caminos malos, ni según vuestras perversas obras, oh casa de Israel, dice Jehová el Señor. Ustedes me van a conocer, dice el Señor, cuando haga con vosotros por amor de mí mismo, y no según lo que ustedes han hecho. Porque si el Señor nos amara de acuerdo a lo que nosotros hemos hecho, Él en vez de amarnos debería odiarnos, porque hemos sido desleales con Él, hemos aborrecido su palabra, hemos tenido en poco sus mandamientos. Como lo estudiamos anteriormente, no es que Él nos haya amado, no es que nosotros, le hayamos amado a Él primero, sino que Él nos amó a nosotros. No es que usted haya amado a Dios, es que Él lo amó aún antes de la fundación del mundo. Entonces, como lo hemos estado estudiando, ¿qué significa que Él nos ame por amor de su nombre? Que Él nos perdone por amor de su nombre. Y que Él no va a tratar de nosotros de acuerdo a lo que nosotros hemos hecho, sino que nos va a tratar conforme el amor de su nombre. Como dijo alguno, oh, qué narcisista es Dios, que Él quiere que lo amemos a Él nomás. Él quiere hacer las cosas por amor de su nombre. Creo que una persona que dice eso no ha entendido lo que la Escritura quiere decir, porque en ninguna manera Dios es narcisista. La frase por amor de su nombre apela al máximo amor que Dios nos puede dar. Es decir, amamos con el amor, Él nos ama con el amor que se ama a sí mismo. Si dice, yo los voy a perdonar por amor de mi nombre, yo los voy a perdonar como si tuviera que perdonarme a mí mismo. Si yo te voy a sustentar por amor de mi nombre, es como que yo mismo me estuviera sustentando. Entonces eso quiere decir que Dios va a extender el amor, y no solo parte de su amor, sino todo el amor que Él tiene. Porque Él lo va a hacer por amor de su nombre, lo va a hacer por amor de sí mismo. Porque así como Él se amaría a sí mismo, va a amar a su prójimo. Y va a amar a sus criaturas. Va a amar así a sus escogidos. Por eso, recordando, por eso entendemos cuando el Señor nos manda en Mateo 20:39. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dios nos ama por amor de su nombre y Él nos ordena que amemos a nuestro prójimo como si nos estuviéramos amando a nosotros. Piense esto por un momento. Si el amor fuera una sensación, algo que usted siente, el Señor le dijera, ama a esta persona, y si el amor estuviera enfocado en sentimientos solamente, ¿podría usted amar a esa persona? No, porque el sentimiento usted no lo puede forzar. Pero si el amor está basado en cómo, así como yo me amo, tengo que amar al otro, eso va a ser un hecho, va a ser una realidad y va a ser la mayor muestra de amor que Dios nos está mostrando. Entonces, Dios nos ama por amor de su nombre y Él nos ordena que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, es decir, así como ustedes se aman, de igual proporción, amen a sus más cercanos. Recuerde que prójimo significa el más próximo, el más cercano, el que está al lado de usted. Siempre lo hemos dicho, los que están casados, ¿cuál es su prójimo más cercano? Su esposo, su esposa. Pero aquí llegamos a un problema. Pensemos esto, dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. O sea, así como ustedes se aman, amen. Dios nos está ordenando eso, Dios está mostrando lo que amor significa, ¿cierto? Hagamos un recuento. Amor no significa o no es igual al amor del mundo, porque el amor del mundo se basa en sentimientos, se basa en sensaciones que van y vienen. Pero el amor de Dios se basa en hechos. El amor de Dios se basa en evidencias. Mientras el mundo dice, yo te amo, ¿cierto? Le dice a una persona, yo te amo, y después pasa el tiempo y dice, yo dejé de amarte.
El amor de Dios dice, yo te amo con amor eterno. O sea, si yo te amo para siempre. Pero el amor del mundo es corrupto. Porque si queremos entender lo que el verdadero amor significa, amor no significa que un día usted va a sentir algo por alguien y al otro día no lo va a sentir. Porque el amor de Dios no se basa en sensaciones, se basa en hechos y evidencias. Por lo tanto, llegaríamos a un problema, mire. ¿Qué sucede si una persona no se ama a sí misma? ¿Se ha preguntado eso? El Señor dice, amen a su prójimo como a sí mismo. Pero si una persona no se ama a sí misma, estaría en graves problemas, ¿cierto? Su prójimo está en graves problemas. Si una mujer o un hombre se va a casar con alguien que no se ama a sí mismo, estaría en graves problemas. Porque si ni siquiera se ama a sí mismo, ¿cómo va a amar al otro? Porque el Señor dice, debemos amarnos, debemos amar al prójimo como nos estuviéramos amando a nosotros mismos. Entonces, si nosotros ni siquiera nos amamos a nosotros mismos, menos vamos a amar a una esposa, menos las mujeres van a amar a un esposo, menos van a amar a su hijo, menos van a amar a su familia, menos van a amar a los hermanos de la iglesia, menos van a amar a la gente que está a su alrededor, y mucho menos va a amar a la gente que le odia y le aborrece. Por eso la base principal está en amarnos primero a nosotros mismos. Pero aquí debemos hacer la diferencia. No amarnos a nosotros mismos de una manera narcisista a lo que el mundo hoy día está enfocado. Recuerde, ese es el amor del mundo. Debemos amarnos a nosotros mismos como es el amor de Dios. Siempre tendemos a utilizar la palabra amor de acuerdo a lo que nosotros entendemos humanamente. Pero no debe ser entendido así el amor. Porque el amor y la máxima expresión del amor, ¿quién es? Dios. Porque Dios es amor. Nunca entenderemos lo que amor significa hasta que conozcamos a Dios. Por eso estamos estudiando 1 de Juan capítulo 4 versículo 16. Y en esto hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Para creer, ¿qué debemos hacer? Conocer. Conoce el amor de Dios. Conoce lo que amor significa. Entonces, llegaríamos a un grave problema. ¿Qué pasa si una persona no se ama a sí misma, es decir, con el amor de Dios? Como decía un pastor, deberías preocuparte si te casas con alguien que no se ama a sí mismo, es decir, que no se ama con el amor de Dios. Estarías en graves problemas. Una persona estaría en graves problemas. ¿Por qué? Vamos a lo que Efesios 5:25. Efesios 5:25 nos habla de una manera tan profunda acerca de lo que amor significa. Necesitamos profundizar cada vez más. Hemos llegado a la conclusión que amor es un hecho. Pero, ¿a qué se refiere que amor sea un hecho? Dios, cierto que dice, entregó lo más importante, que es su Hijo. Pero, ¿qué debemos hacer nosotros cuando Dios dice que debemos amar? Efesios 5:25 dice así la palabra del Señor, Efesios 5:25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Amor es un sentimiento? No, amor es un hecho. Se entregó a sí mismo. Por eso Dios ama por amor de su nombre, porque Él, así como se ama, ama a su iglesia. No se guarda nada, ama totalmente. Luego dice el verso 26, se entregó a sí mismo por ella, ¿con qué fin? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua, por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Y qué dice? Así también los maridos deben amar a sus mujeres. Nótese de que debemos amar así como Dios ama. Y el amor de Dios no está basado en sentimientos, está basado en hechos. ¿Y cuál es el hecho? Es que yo amo, voy a hacer el hecho de llevar una rosa, voy a abrir la puerta cuando mi esposa pase, aunque eso, cierto, obviamente me muestra nuestra educación, pero a la vez el amor de Dios va a algo más profundo que eso. Y el amor de Dios va a esta profundidad. Si verdaderamente amo a mi prójimo,
más cercano que a mi esposa y a los demás prójimos que están a nuestro alrededor, yo voy a preocuparme de que mi mujer sea santificada, que mi mujer esté pura delante de los ojos del Señor, a fin para que cuando el Señor venga, nos podamos ir juntos a la presencia del Señor. Entonces se preocupa, el amor de Dios se preocupa no solo de nuestro bienestar exterior, sino de nuestro bienestar interior. Pero si nosotros queremos amar a alguien, y ahí, cierto, esposo, esposa, hijo, hija, hermano, hermana de la iglesia, familia, todos los que están a nuestro alrededor y nuestros enemigos, si queremos verdaderamente aplicar eso en nuestras vidas, debemos primeramente partir por casa. ¿A quién se refiere con eso? Si yo digo ya, voy a amar a alguien, así como Cristo amó a la iglesia, se entregó para santificar a su iglesia. Si yo no me preocupo de santificarme a mí mismo, ¿cómo yo voy a mostrar mi amor hacia alguien si ni siquiera yo tengo ese amor por mí? ¿A qué me refiero con esto? Si yo no me preocupo de leer la Escritura para aprender más de Cristo, ¿cómo voy a mostrar mi amor hacia mis prójimos si ni siquiera yo me preocupo por mi vida espiritual? Sería ilógico. Así como una persona que no se preocupa ni de bañarse, ni de afeitarse, ni de verdaderamente tener las cosas ordenadas dentro de su casa. Menos puede decir a otra persona, oye, ordena tu casa. No puede hacerlo. Si no lo hace con su propia casa, ¿cómo le va a decir a los demás? Entonces, por eso está en grave problema una persona que dice que va a amar a alguien, pero no se preocupa por sí misma. Y de acuerdo al amor de Dios, no solo de lo exterior, sino de lo interior. Sigamos. Y dice la palabra del Señor, verso 28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. ¿Se fija? El amor que uno se tiene va a ser reflejado en el amor que uno le tenga a los demás. Eso, hermano, es así las cosas del Señor. El amor no es como que yo me preocupo de mí mismo, todo eso no es amarse, eso es idolatrarse. Pero cuando uno verdaderamente se está amando las cosas del Señor, se preocupa por su vida espiritual. Y si yo me preocupo por mi vida espiritual, me voy a empezar a preocupar por la vida espiritual de los demás. Es así, hermano. Es así como se va mostrando el amor del Señor. Dice el verso 29, porque nadie aborreció jamás su propia carne. Y aquí viene la base del amor. ¿Qué es el amor? Se traduce en palabras tan simples como esto. Dice, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. ¿Qué es el amor? Sustentar y cuidar. ¿Qué es el amor? Sustentar y cuidar. ¿Cómo es, de qué se basa o de qué se trata el amor de Dios? Se trata en sustentar y cuidar. ¿Acaso es tocar una mano o abrazar a alguien, darle un beso a alguien? O como lo hemos dicho anteriormente, como el mundo dice, hacer el amor. ¿Por qué dicen que hacen el amor y después se odian? Después están demandados lo uno a lo otro por pensión alimenticia, o están demandados porque se quieren separar. Entonces, ¿eso era verdaderamente el amor? No. ¿El 14 de febrero era el amor? No, porque después pasan peleados todo el año, ni siquiera se dirigen una palabra. Se quieren puro separar o dicen estoy con ella o estoy con él por mi hijo. No. Entonces, ¿de qué amor me están hablando? Pero el amor de Dios se basa en hechos. ¿Y cuáles son esos hechos? Sustentar y cuidar. Sustentar y cuidar. De eso se trata el amor según Dios. En sustentar y cuidar. La palabra sustentar significa alimentar. Y cuidar obviamente significa proteger. Entonces el amor de Dios se basa en alimentar y proteger. En lo físico, si yo no me alimento a mí mismo, ¿cómo voy a alimentar a los demás? ¿Y a qué se refiere alimentarse a sí mismo? Si yo no me preocupo de trabajar para traer mi propio pan a mi boca, ¿cómo yo después voy a pretender tener una esposa, tener hijos y más encima amar a los hermanos, amar a la familia, si ni siquiera yo soy capaz de sostenerme a mí mismo? Entonces una persona en lo básico tiene que aprender a trabajar, tiene que aprender a valerse por sí mismo para que pueda ayudar a los demás. Pero yo no puedo ayudar a los demás estando en mi casa sentado, no haciendo nada. Tengo que tener algo de qué afirmarme para poder ayudar a los demás. Entonces,
El amor se trata de alimentar y sustentar. Alimentar y sustentar. ¿Pero a qué se refiere sustentar? ¿A qué se refiere alimentar? Lucas capítulo 2, verso 52. Nos habla acerca de lo que el sustento según Dios significa, o el amor según Dios significa. Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2, versículo 52. Lucas 2, 52. Dice la palabra del Señor así. Y Jesús crecía en sabiduría, estatura, en gracia para con Dios y con los hombres. Entonces lo que el sustento de alimentar significa es en esta base. En estos 4 pilares se basa el sustento, el amor según Dios o el alimento según Dios. Lo primero es crecer en sabiduría. Es decir, si tú no te preocupas en primer lugar de tu vida espiritual, de leer las Escrituras, porque recuerde que sabiduría, ¿qué significa? ¿Qué es más importante, el conocimiento o la sabiduría? ¿Alguien puede responder? La sabiduría. La sabiduría. ¿Y por qué es más importante la sabiduría? Porque al principio... De la sabiduría el temor al Señor. Y la sabiduría es la aplicación del conocimiento. Porque yo me puedo llenar la cabeza de conocimiento. Pero eso no quiere decir que yo soy sabio. ¿A qué me refiero? Yo puedo conocer que ahí hay un disco pare. Puedo conocer que hay un disco pare. Pero si soy sabio, voy a parar. Voy a hacer lo que el disco pare me dice. Pero si soy necio, o decir soy un tonto, aunque conozca que ahí diga pare, yo voy a pasar igual. Aunque diga el semáforo en rojo, yo me lo voy a pasar igual. Porque eso muestra que somos necios y no sabios. Porque el sabio aplica el conocimiento. Entonces, cuando la palabra del Señor aquí dice que el Señor Jesús, ¿cierto? Dentro de su sustento, dentro de su cuidado, dentro de su alimento, Él se preocupaba, en primer lugar, de crecer en sabiduría. Es decir, alguien que no lee su Biblia, alguien que no ora, alguien que no se congrega, alguien que no muestra lo que ha aprendido por medio de la palabra en su diario vivir, nunca será capaz de mostrar el amor de Dios hacia otros. Si no es capaz de alimentarse para crecer en sabiduría, a sí mismo, menos lo hará para su prójimo. Por eso es importante que, por eso el Señor en todas estas cosas Él es perfecto. Entonces por eso Él dice, yo los voy a amar por amor de mi nombre, los voy a amar a ustedes. Y eso usted puede sentirse seguro porque el Señor no disminuye en estas cosas. Pero nosotros es diferente. Nosotros estamos abajo, entonces tenemos que levantarnos y empezar a aplicar estas cosas para poder amar a los demás. Para poder amar a los demás. Cuando no somos capaces de amar a los demás, como dice la Biblia, demuestra cómo está nuestra vida espiritual. Nuestra vida espiritual es demostrada en cómo apliquemos lo que aprendemos por medio de la palabra del Señor. Ahí se nota cuán espirituales somos, de acuerdo a cómo nos comportemos en todas las cosas que vamos aprendiendo por medio de la palabra del Señor. Y el Señor no solo crecía en sabiduría de Dios dentro de este sustento, sino que también crecía en estatura. Estatura, ¿cierto? Es algo en lo físico. Si no es capaz, como lo dijimos anteriormente, de trabajar y traer el alimento a su boca. Algo tan básico, ¿cierto? Podemos decir algo tan básico, usted puede tener la comida aquí, pero tiene que hacer el trabajo de llevarse la comida a la boca. Y algo tan básico, si no nos alimentamos, ¿qué va a pasar con nosotros? Nos vamos a debilitar y nos vamos a enfermar. Entonces, si yo no soy capaz de, en lo básico, alimentarme, ¿cómo voy a alimentar a los demás? ¿Cómo voy a infundir en los demás, ¿cierto? Esa necesidad de alimentarse. Eso es como decir, hermano, lean la Biblia, y yo no la leo nunca. Es como decir, hermano, apliquemos más las cosas del Señor y yo no las aplico. Es algo ilógico. Por eso nunca vamos verdaderamente a amar a Dios ni amar a nuestro prójimo hasta que aprendamos lo que la sabiduría, la estatura, ¿cierto? El ir creciendo en las cosas del Señor. Luego dice, tercer lugar, ¿en qué más crecía Jesús? Dentro de lo que es el sustento. En gracia para con Dios. Si su vida
o nuestras vidas no están bajo la sumisión y la obediencia delante de Dios, ¿podremos amar verdaderamente a Dios? Por eso el Señor dice, si me aman, guarden mis mandamientos. El Señor crecía en la gracia de Dios. Eso quería decir que Él crecía en sumisión y obediencia. Y eso es parte del sustento. Y si el Señor crecía en sumisión y obediencia, Él podía amar a su prójimo y inculcarle esas mismas cosas. Porque Él lo hacía. Porque Él lo hacía. Y en cuarto lugar dice, no solo crecía en gracia para con Dios, sino también en gracia para con los hombres. Si nuestras vidas no están bajo la sumisión y la obediencia delante de Dios, ¿podremos verdaderamente amar a nuestro prójimo? ¿Podremos verdaderamente llegar a amar a nuestra esposa? ¿Podremos verdaderamente amar a nuestros hijos? ¿Podremos verdaderamente amar a nuestra familia? ¿Amar a nuestros hermanos de la iglesia? ¿Amar a la gente que está a nuestro alrededor y aún a nuestros enemigos? Nunca llegaremos a amar hasta que no aprendamos lo que el sustento significa. Hasta que aprendamos lo que el sustento significa. Luego, en segundo lugar, es amor significa sustentar y ¿qué también? Cuidar. ¿Y cuidar qué significa? Proteger. Obvio que si no cumplimos con lo anterior, menos estaremos dispuestos a proteger a alguien. Por decir, si no nos protegemos nosotros mismos, ¿cómo vamos a proteger a alguien? Y esto no lo hablamos cierto de manera física. Si yo no soy capaz de valerme por mí mismo para protegerme a mí mismo, si alguien me va a hacer algo, ¿cómo después yo voy a tener una esposa o unos hijos, los voy a proteger a ellos si no soy capaz de protegerme a mí mismo? Y si vamos a la vida espiritual, si yo no soy capaz de protegerme a mí mismo de las cosas que me hacen daño en el pecado, ¿cómo voy a proteger a mi esposa? ¿Cómo voy a proteger a mi hijo? ¿Cómo voy a proteger a mi familia? ¿Cómo voy a proteger a los compañeros de trabajo, a la gente que está a nuestro alrededor? ¿Cómo los voy a proteger si ni siquiera me preocupo yo por cuidar? Por eso los cristianos, ¿qué hacemos? Nos cuidamos de lo que vemos, nos cuidamos de lo que oímos, nos cuidamos de lo que decimos, nos cuidamos de nuestro comportamiento, aunque a veces, cierto, se nos hace difícil, pero nos tratamos de cuidar de esas cosas. Desde algo tan básico, desde lo que vestimos hasta lo que pensamos, nos cuidamos. Pero si yo no hago eso tan básico de cuidarme con esas cosas, ¿cómo yo después voy a cuidar a mi esposa? ¿Cómo después yo voy a cuidar a la gente que está a mi alrededor? No me va a importar, no me van a importar los demás porque no me importa a mí mismo las cosas del Señor. Por eso el amor de Dios se trata de sustentar, es decir, alimentarse y cuidar. Si yo no me sustento a mí mismo, no me cuido a mí mismo, menos voy a cuidar a los demás. Se fija que cuando estamos bien espiritualmente, estamos bien en las cosas del Señor, andamos hablando de Cristo a toda la gente que está a nuestro alrededor. Siempre le estamos hablando de Cristo a los demás. ¿Por qué? Porque si nosotros nos protegemos nosotros mismos de las cosas que dice aquí la Biblia, nos protegemos de un infierno, nos protegemos de esta naturaleza pecaminosa que nos hace desobedecer a Dios, que nos hace ofender a Dios, ¿qué nos vamos a andar preocupando? De que los demás tampoco lo ofendan. Porque tenemos esa necesidad no solo de nosotros llevar la gloria de Dios, sino que los demás glorifiquen a Dios también. Pero nunca lo lograremos hasta que no aprendamos a protegernos nosotros mismos. Por eso dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Ama a tu esposa así como Cristo amó a la iglesia. ¿Y cómo la amó? Sustentándola y cuidándola. Porque hubo un cuidado de parte de Cristo. Y hubo también un sustento de parte de Cristo. Entonces, conocemos el amor de Dios, en que Él nos alimenta y nos sustenta con su misericordia y gracia. En esto conocemos el amor de Dios, en que Él nos sustenta y Él también nos cuida con su amor, su misericordia y su gracia. ¿Ha entendido usted en su lectura acerca de las Escrituras la diferencia entre misericordia y gracia? Si hay algo que debemos entender, y esto es muy importante, hay una diferencia entre misericordia y gracia. Aunque usted lo busque en el diccionario, en misericordia y gracia va a decir, significa favor, significa hacer algo por alguien, pero sin que esa persona obviamente se lo merezca. Pero hay una distinción entre misericordia y gracia.
Y eso lo hace propiamente tal la Escritura. La gracia es algo que nadie se merece, ¿cierto? Y eso es el favor del Señor. Los ángeles merecen algo. Los ángeles que nunca han pecado, ¿merecen algo? No merecen. Por eso los ángeles reciben la gracia de Dios. Ellos también son elegidos por medio de ¿qué? De la gracia de Dios. Pero la misericordia es diferente. La misericordia es aplicada para aquellas personas que no solamente no se merecen las cosas, sino que también han ofendido al Señor. Porque misericordia ya es implorar favor cuando yo ya cada vez he acumulado más cosas en contra de las cosas del Señor. No sé si me entiende. Los ángeles que han guardado su dignidad, ellos jamás le han hecho daño a las cosas del Señor. Pero aún eso no quiere decir que ellos sean más santos delante del Señor. Aún ellos son sostenidos por la gracia de Cristo. Pero ellos no necesitan de la misericordia, porque ellos no han hecho nada malo. Pero a la vez los ángeles que no guardaban su dignidad, ¿el Señor les dio misericordia? No les dio. Porque no les dio la oportunidad de que ellos se arrepintieran de lo que ellos habían hecho. Ellos cayeron y el Señor no les tendió su misericordia. Pero sí les tendió gracia a sus ángeles escogidos. En cambio al hombre, toda la humanidad cayó. Ni siquiera hubo una parte de la humanidad que no ofenda a Dios. Dice, todos nos desviamos, a una nos hicimos inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Somos todos malos delante de los ojos del Señor. Pero el Señor no solo tuvo que extender su gracia, sino que también tuvo que extender su misericordia para no destruirnos, para no despedazarnos por lo que nosotros hemos hecho. Por eso el Señor nos sustenta y nos cuida con su misericordia y con su gracia. Entonces por eso vemos en Efesios 5:29, como lo hemos dicho, así como Cristo a la iglesia. ¿Qué quiere decir eso? Que el Señor que amemos así como Cristo amó a la iglesia. ¿La iglesia se merece algo? No. ¿Qué había hecho la iglesia? Lo malo. Pero el Señor, aún así, la ama. ¿Y cómo la cuida? Pagando por ese pecado. Dios Padre entregando lo que más ama, que es su Hijo. El Señor proveyendo de su Espíritu Santo para que seamos santificados y seamos nueva criatura. El Señor colocando e infundiendo fe en nosotros. El Señor protegiéndonos del diablo, protegiéndonos de todas las cosas que están a nuestro alrededor. Entonces cuando hablamos del amor de Dios, hablamos de algo sumamente completo. Algo sumamente perfecto. Lo que el Señor ha hecho con nosotros. ¿Cómo nos sustenta Dios? Usted puede leerlo propiamente tal en el Salmo 23 que dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. O sea que Él nos sustenta, porque dice, no nos va a faltar nada con el Señor. Pero ¿a qué se refiere que no nos va a faltar nada? ¿Que no me va a faltar algún día el pan? ¿O no me va a faltar algún día esas cosas? Esas cosas nos pueden faltar en algún momento. Quizás nos van a faltar en algún momento. Pero el Señor está hablando de esto. Dice, en lugar de delicados pastos, me haré descansar. Confortará mi alma. ¿Qué es lo que va a hacer el Señor? Y mire, vamos al Salmo 23 para no parafrasear esto, porque es muy importante. Cuando el Señor habla de sustentarnos, no solo está hablando de un sustento, de que nada nos va a faltar en lo material, sino que habla propiamente tal de lo espiritual. Salmo 23, el Señor nos sustenta porque nos ama. ¿Y cómo nos ama? Así, Jehová es mi pastor, nada me faltará. O sea, no me va a faltar nada, porque el Señor es mi pastor. Él, en lugares de delicados pastos, me hará descansar. Es decir, Él nos va a sustentar trayendo descanso a nuestra vida, cuando estemos agobiados. Junto a aguas de reposo, me pastoreará. Él no solo nos va a hacer descansar en medio de la dificultad y en la batalla que tenemos en contra de nuestra carne, sino que Él también nos va a dar aliento, ese aliento que necesitamos, esa agua de vida que necesitamos para seguir avanzando. Pero Él no solo nos va a sustentar de esa manera, sino que Él también va a confortar nuestra alma. Él va a hacer todo para nosotros. Él va a hacer todo para nosotros. Me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. Es decir, Él me va a guiar en la rectitud, así como Él mismo se está amando. Así como Él mismo es. Él procura hacer con nosotros. Recuerde que dice la Escritura que va a pasar con nosotros en el final de los días. Le vamos a ver
porque seremos tal como Él es. Porque Él ha comenzado una obra en nosotros y la va a terminar. Es decir, el Señor se preocupa de nuestra vida espiritual, que vaya siempre avanzando. Luego dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. No, en los primeros versículos, hasta el 3, habla de sustento, ahora nos habla de su cuidado. Él nos va a cuidar cuando andemos en valle de sombra de muerte. O sea, aunque fallezcamos, hermano, el Señor nos va a permitir que vayamos al infierno. El Señor nos va a llevar hasta su presencia. Dice, tú vas a estar tú, no temeré mal alguno, porque tú vas a estar conmigo. Tú, Señor, eres el que estará conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Es decir, el Señor nos va a corregir cuando nos desviemos y nos va a sacar del peligro cuando en alguna manera, ¿cierto?, nos queramos ir hacia lo mal. Adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Es decir, Él nos va a cuidar, porque Él va a preparar la mesa a nuestros enemigos. Y preparar la mesa significa que Él va a hacer todo lo necesario para que nuestros enemigos sean castigados. El Señor va a ungir nuestra cabeza con aceite. ¿Se acuerda que a la ovejita lo que le hacían? ¿Por qué le colocaban el aceite? Para que esos bichos no entraran a su cabeza y le pudrieran todo adentro. Así el Señor nos protege para que el enemigo, con los pensamientos que Él quiere sembrar dentro de nosotros, no nos despedace ni nos destruya. Él hace que nuestra copa esté rebosando. Es decir, que no nos falte nada en nuestra vida espiritual, jamás. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. O sea que nos va a faltar algo con el Señor. El Señor nos va a cuidar siempre. Sí, y podemos ir al Salmo 91, donde dice: el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor: esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador. Y así, todo lo que dice la Escritura habla de que Él nos va a cuidar. Toda la Biblia se basa en el amor de Dios, y el amor de Dios es un hecho. Y ese hecho se basa en sustentar y cuidar. Sustentar y cuidar. Entonces, Dios se sustenta a sí mismo y se cuida a sí mismo. Así también lo hace con los que Él ama. Y así nosotros debemos hacerlo con los que amamos. Primero con nosotros mismos y con los que amamos. Siguiendo esta base, siguiendo estos parámetros bíblicos, nuestra vida espiritual siempre va a ir creciendo. Y no vamos a ir creciendo solamente nosotros, sino que van a ir creciendo los que están también a nuestro lado. Primera de Juan capítulo 4, versículo 16. Y nosotros hemos conocido, ¿qué cosa? El amor de Dios, conocido de que Él nos sustenta y nos cuida. Y no solo nosotros conocemos esto, sino que nosotros lo creemos. ¿Usted cree que el Señor lo va a sustentar? ¿Usted cree que el Señor va a permitir que usted termine su carrera? ¿Usted cree que el Señor verdaderamente lo va a ayudar en su vida espiritual para llegar hasta el final? ¿Usted lo cree? ¿Usted verdaderamente lo cree? ¿Usted cree que el Señor lo va a guardar de toda obra del diablo? ¿Usted cree que el Señor lo va a guardar de todo pecado que aceche en contra de su vida? ¿Usted verdaderamente lo cree? Porque un cristiano no solamente conoce estas cosas, un cristiano lo cree fielmente. Pero ¿qué ha hecho el enemigo con estas falsas doctrinas que han querido introducir en la iglesia? De la inseguridad de la salvación. Hace que uno empiece a dudar de la Biblia. Y uno jamás puede dudar del sustento y del cuidado que el Señor nos da a cada uno de nosotros. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, es decir, Dios es la máxima expresión del amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en Él. Si permanecemos en estas cosas, es porque estamos andando bien en los caminos del Señor. Y si estamos andando bien en los caminos del Señor, Dios, por medio de su Espíritu Santo, está dentro de nosotros. Es decir, si estamos en las cosas del Señor, nosotros nos vamos a preocupar de nuestra vida espiritual. Y eso quiere decir que el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Y si el Espíritu Santo está dentro de nosotros, nosotros vamos a sustentar y cuidar con amor a todos los que estén a nuestro lado. A
todos los que estén a nuestro lado. Que el Señor y nuestro Salvador, Jesucristo, nos bendiga a cada uno. Vamos a orar a la presencia de Dios. Amado Señor y Dios bendito, permítenos, Señor, en tu misericordia poder sustentarnos primero a nosotros mismos y cuidarnos a nosotros mismos. Si queremos amar a nuestros prójimos o los que estén más cercanos de nosotros, como a nosotros mismos, si queremos verdaderamente amar a los demás, debemos empezar a amarnos a nosotros mismos, pero amarnos no de manera narcisista, sino amarnos como la palabra del Señor lo dice. Señor, incrementa nuestra necesidad de leer la Escritura. Incrementa, Señor, esa necesidad de orar, no solo para pedirle cosas, sino también para agradecerle. Señor, incremente dentro de nosotros, por amor de tu nombre, el cuidarnos de lo que vemos, de lo que vestimos, de lo que decimos, de cómo nos comportamos. Cuidarnos, Señor, de todo por donde el enemigo nos quiera atacar, para que así también seamos capaces de sustentar a los demás, para que así seamos capaces de cuidar a los demás, para que así seamos sal y luz para este mundo. Por amor de tu nombre, ayúdanos, Señor, a ser sabios y entendidos en el amor de Dios, porque en esto conocemos y creemos en el amor que Dios tiene para con nosotros. Tenemos una fiel creencia y seguridad en lo que Dios hará por nosotros. Y todo esto, Señor, para tu gloria y para tu honra. Gracias, Señor, por irnos enseñando cada vez más que el amor es mucho más que un sentimiento. Es un hecho y es una realidad. Enséñanos, Señor, más y más, porque no decimos que todo esto es el amor, sino que estamos conociendo cada vez más este amor que es tan eterno, inalcanzable en nuestro entendimiento humano, pero a la vez es un atributo comunicable de parte de Dios. Es decir, que lo podemos ir experimentando dentro de nuestra vida. Por amor de tu nombre, ayúdanos, Señor, a ir creciendo en la gracia de Dios, ir creciendo en la gracia para con los hombres, ir creciendo, Señor, en estatura e ir creciendo en sabiduría. Te lo suplico, Señor, en el nombre del Señor Jesús. Iglesia del Señor, sea bendecida. Amén y amén. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Toda la gloria y la honra sean al Señor. Que la gracia y la paz de Cristo sea con cada uno. Amén y amén. Que el Señor me bendiga.